Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios de este día domingo, primer domingo de Cuaresma. Primer domingo donde nos enseña el Señor realmente a caminar con Él. Y que si estamos con Él, podremos vencer nuestras tentaciones. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con Él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré todo ese poder y su gloria, porque a mí me lo han dado, y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden y te llevaran en sus manos, para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús: está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, Jesús fue tentado muchas veces, definitivamente. Esta no es la única vez que podemos pensar que Jesús fue tentado, o han de haber habido muchos momentos en los que Jesús fue tentado y de diversas formas. Aunque los evangelistas prefieren agrupar justamente estas tentaciones en un solo relato. Es decir, antes de iniciar su misión, su vida pública, como premonición de lo que iba a suceder. Es decir, lo difícil que va a ser tomar su camino y su misión. El desierto, los 40 días, el diablo o Satanás, además de personificaciones místicas, lugar y tiempo de prueba o tentación, son la constelación de que el mal existe. El mal realmente está allí. El mal existe en el mundo. Y aunque lo queramos negar y aunque queramos pensar que no, claro que sí. El mal existe en el mundo y se encarna en personas, en estructuras que no solo tientan, sino hacen mucho daño a otras personas. A veces nosotros podemos pensar que el enemigo no nos puede tentar, que no podemos ser probados. Claro que sí. Jesús fue probado, Jesús fue tentado, y si Él, el Maestro, fue tentado, mucho menos ustedes y yo. ¿Cómo no vamos a ser tentados? Lo importante para nosotros, querida familia, es vivir el ejemplo de Jesús. ¿Y cómo el ejemplo de Jesús? Superando nuestros propios límites, entregándonos en la oración.
dejándonos seducir por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que se dejó guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo condujo al desierto, al lugar de tentación. Ya decíamos, el desierto es soledad, tristeza, aquello escabroso, no hay señal de vida. Entonces te encontrás con el Señor, pero también te encontrás con el enemigo y te encontrás contigo mismo, porque ahí es donde realmente ves quién eres, quién realmente soy yo. Ahí vemos nuestras miserias, que nada podemos hacer si no es con la ayuda del Señor. No podemos ser fuertes a la tentación si no estamos tomados de las manos de Jesús. Jesús no se dejó vencer por las tentaciones, como tú y yo no nos debemos de dejar vencer. Él no se dejó vencer. El éxito fácil no era para él. Búsqueda de poder, de seguidores, honores, privilegios o placer no era para Jesús. Por lo tanto, no acepta las tentaciones del enemigo. Esas tentaciones que abren para nosotros también el camino, un camino fácil. A veces se nos pone fácil la situación y muy placentera o muy placentero, alejándonos así del servicio generoso y desinteresado. Cuidado, porque también nosotros podemos ser probados, o quizás estamos siendo probados. Tomémonos de la oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a vencer las tentaciones, que nos ayude a vencer esta situación que estamos viviendo, ese momento difícil que estás pasando. Pero algo que tú y yo tenemos que tener bien claro, hermano, hermana, es que el enemigo no puede con Jesús. Jamás. Porque Jesús lo doblega, porque Jesús es el Todopoderoso y nada puede con él. Y aunque era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido, aprendió sufriendo y así fue obediente. Y lo enmarca la palabra de Dios, obediente hasta la muerte, muerte en cruz para salvarnos. Sin renegar de su condición humana y sin querer sacar incluso provecho de su especial vínculo con el Padre. Él obedece. ¿Cómo nos cuesta a nosotros obedecer? ¿Cómo nos cuesta a nosotros realmente aceptar el proyecto de Dios? Cuando vienen las pruebas, vienen las dificultades, rápido el grito al cielo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué a mí esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? Hoy el Señor nos invita a confiar en Él, a confiar en el Espíritu Santo, que es nuestro guiador, que va transformando, que va guiando nuestra vida hacia ese encuentro con Jesús. En nuestra condición humana, Jesús fue fiel al Padre, fiel totalmente al Padre. Cumplió el proyecto que el Padre le había mandado. Aquí se nos habla de 3 tentaciones, pero muchas tentaciones tuvo que haber pasado Jesús. Y tú y yo también las hemos de pasar. Se nos habla de 3. Cuidémonos y pedémosle al Señor que en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de desierto, nos ayude a vencer nuestras malas inclinaciones y que nos apoyemos en el ayuno, la oración, en la limosna, en esa cercanía, en esa capacidad de enamorarnos en medio de las dificultades de Jesús, dador de vida. Entonces podemos preguntarnos, ustedes y yo, ¿vivimos desinteresadamente nuestro servicio del reino? ¿Estamos sirviendo de veras, generosamente, desinteresadamente? Nuestro ministerio, nuestro servicio, ¿lo hacemos por amor o lo hacemos por protagonista? ¿O lo hacemos por privilegios? Hago esto por tal privilegio. Nunca busquemos privilegios. El Señor nos enseña que debemos de ser
siempre los más pequeños. Entonces, ¿cómo podemos vencer las tentaciones del reconocimiento y los privilegios? ¿Cómo? Siendo humildes, aceptando que nuestro servicio es un servicio nada más que el Señor nos ha prestado realizar. Por eso, familia querida, venzamos el mal con el bien, porque el bien siempre tiene más poder. Y es más, habemos muchas personas, somos más las personas buenas que las malas. El enemigo no tiene poder si tú y yo no se lo otorgamos. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y cuando llegue la tentación, acudamos al Señor en cada momento y en cada ocasión. Feliz domingo. Dios les bendiga.